Ese hombre me ha asegurado que don Eduardo... Niña, y que tú y yo no estamos separados. Y que sigues durmiendo conmigo cada noche. No se preocupe, que yo ya seguiré sus indicaciones. Acusando a tu primo, que para más Inríes es el duque de Valle Salvaje. Que lo mató con sus propias manos, madre. Quería pedirle algo. Cuénteme. Considérelo como quiera. Pero créame, haría bien en seguirlo. Disfrutar de su hospitalidad hasta que crean que hemos abandonado nuestras pesquisas. El reconocimiento. Solo está inconsciente por un remedio que le he dado. Necesitaba realizar una exploración más... La historia de este capítulo deja al valle al borde de una transformación profunda. Las decisiones tomadas desde el orgullo, el deber o el amor han tejido una red de tensiones que amenaza con alterar el equilibrio existente. Mercedes continúa atrapada entre la pasión y la sospecha. Ignorando que su elección fortalece la posición de Dámaso, Victoria lucha contra el tiempo para desenmascararlo, consciente de que cada demora amplía su influencia. Dámaso, calculador y paciente, avanza sin prisa, aprovechando cada grieta familiar. La separación de Luisa y Alejo no solo hiere corazones, debilita la cohesión interna del palacio. El sacrificio voluntario de Luisa revela la dimensión humana del conflicto y expone las consecuencias de una autoridad inflexible. Adriana y Rafael representan la resistencia moral. Aunque no lograron romper el pacto, su voz ha sembrado reflexión. La autoridad del duque ya no es incuestionable. Ha comenzado a ser analizada bajo la luz de sus efectos. Por su parte, la investigación de Atanasio y Matilde introduce una amenaza silenciosa: la traición desde dentro. La sospecha de que la delación provino de alguien cercano sacude los cimientos de la confianza. Cada trama converge hacia un punto de colisión inevitable. El valle contiene la respiración ante revelaciones pendientes, alianzas frágiles y decisiones que podrían redefinir el destino de todos. Nada permanece intacto, y lo que está por venir podría transformar para siempre la historia de Valle Salvaje. Victoria no pegó ojo en toda la noche. Permaneció sentada en su despacho, con la espalda recta y la mirada fija en el fuego casi extinguido de la chimenea. Cada chispa que se apagaba le recordaba el tiempo que corría en su contra. Sabía que Dámaso no descansaba, que cada minuto era una oportunidad para afianzar su posición en el valle. Lo que más la inquietaba no era su astucia, sino la obstinación de Mercedes. Había intentado advertirla con argumentos claros. Le había hablado de los anónimos, del bote de tinta que desapareció misteriosamente, de las coincidencias demasiado precisas para ser casualidad. Incluso le reveló que Dámaso había intentado acercarse a ella mientras fingía intentar reconquistarla, utilizando la ambigüedad como arma. Pero Mercedes, herida en su orgullo, había preferido desacreditarla antes que considerar la posibilidad de estar siendo manipulada. Victoria comprendía esa reacción. Ella misma había tardado años en aceptar la verdadera naturaleza del hombre con el que compartió matrimonio. La seducción de Dámaso no era evidente ni agresiva. Era sutil, envolvente, paciente. A la mañana siguiente decidió no esperar más. Mandó llamar a Mercedes con un tono que no admitía evasivas. Cuando su nuera entró en el despacho, Victoria notó de inmediato el brillo en sus ojos. No necesitó confirmación para saber que había vuelto a verlo. No voy a repetir advertencias inútiles, comenzó con frialdad contenida. Voy a hablarte con hechos. Mercedes cruzó los brazos, defensiva. Victoria explicó con detalle cómo Dámaso había construido su imagen ante los demás, cómo se presentaba como víctima mientras sembraba discordia. Le recordó que el poder en el valle no se tomaba por la fuerza, sino infiltrándose en las grietas familiares. Quiere dividirnos, afirmó con firmeza, y lo está logrando. Durante unos segundos, el silencio pesó entre ambas. Mercedes sintió una punzada de duda. Recordó ciertas contradicciones, ciertas miradas esquivas, ciertos comentarios demasiado calculados.
pero admitirlo implicaba ceder ante Victoria. «No tienes pruebas», respondió finalmente. Victoria sostuvo su mirada sin titubear. «Las pruebas llegarán, pero cuando eso ocurra, quizá el daño ya sea irreversible». Entonces planteó la posibilidad que llevaba días rondándole la mente. Una alianza, no como rivales obligadas a convivir, sino como mujeres conscientes de un enemigo común. Propuso unir fuerzas, vigilar cada movimiento de Dámaso, reunir indicios suficientes para expulsarlo del palacio antes de que consolidara su influencia. La propuesta quedó suspendida en el aire como una cuerda tensa. Mercedes sintió el vértigo de esa posibilidad. Sabía que aceptar significaba cuestionar todo lo que había decidido creer, pero también sabía que, si Victoria tenía razón, el precio de la ceguera sería demasiado alto. «No puedo confiar en ti», murmuró con sinceridad. Victoria apretó los labios. «Prefieres confiar en quien te seduce». El golpe fue directo. Mercedes sintió que el orgullo le ardía en el pecho. Sin responder, se dio la vuelta y abandonó el despacho. Victoria quedó sola, consciente de que la razón no siempre bastaba para romper un hechizo. Si quería desenmascarar a Dámaso, necesitaría algo más contundente que advertencias. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, Dámaso avanzaba con calma calculada. No había mostrado prisa en consolidar su cercanía con Mercedes. Sabía que la impaciencia era enemiga del control. Ahora dirigía su atención hacia un objetivo más estratégico: los hijos de José Luis. Comprendía que el poder del duque descansaba en un equilibrio delicado. Si lograba ganarse la simpatía de sus herederos, su presencia dejaría de ser cuestionable. Así comenzó a tejer conversaciones aparentemente inocentes. Hablaba de estabilidad, de futuro, de la necesidad de proteger el valle frente a decisiones demasiado rígidas. Nunca atacaba directamente al duque, pero sembraba dudas con sutileza. Cada palabra estaba medida, cada gesto calculado. Victoria intuía que el tiempo se agotaba. Mercedes, atrapada entre deseo y sospecha, se encontraba en una encrucijada, y el valle, sin saberlo aún, se acercaba a un punto de no retorno. Mercedes permanecía de pie junto al ventanal, observando cómo el crepúsculo descendía lentamente sobre el valle. El cielo se teñía de tonos rojizos y violetas, como si la naturaleza misma reflejara la agitación que le recorría el alma. En lo más hondo de su corazón, una voz insistente le susurraba que algo no encajaba, que las advertencias de Victoria no podían descartarse con tanta facilidad y, sin embargo, su orgullo le impedía concederle razón. Aceptar que Victoria pudiera estar en lo cierto implicaba admitir que había sido engañada, y Mercedes no soportaba esa idea. Recordaba cada palabra pronunciada en el despacho de la duquesa. Victoria había hablado de Dámaso con una seguridad inquietante, describiendo su capacidad para manipular, para fingir cercanía, mientras tejía planes ocultos. Había insinuado que su regreso al valle no era casual, que sus gestos estaban calculados al milímetro, pero Mercedes se aferraba a otra versión, la versión en la que Dámaso era un hombre incomprendido, marcado por un matrimonio fallido, deseoso de empezar de nuevo. La lucha interior era feroz. Por un lado, la razón enumeraba detalles sospechosos, los anónimos, el bote de tinta desaparecido, las contradicciones sutiles en los relatos. Por otro, el deseo la arrastraba con una fuerza irresistible. La atracción que sentía por él era más intensa que cualquier advertencia. Cuando Dámaso apareció esa noche en el palacio, lo hizo con la seguridad de quien sabe que no será rechazado. No pidió permiso, su presencia bastaba. Mercedes intentó mostrarse distante, pero su voz traicionó una leve vibración. «Te noto inquieta», dijo él con suavidad, acercándose lo suficiente para invadir su espacio personal sin parecer brusco. ¿Victoria ha vuelto a sembrar dudas? El simple hecho de que mencionara el nombre de la duquesa desató una mezcla de rabia y confusión en Mercedes. «No quiero hablar de ella», respondió, evitando su mirada. Dámaso no insistió de inmediato. Se movía con paciencia, consciente de que la presión excesiva podía romper el hechizo. Le habló de su pasado con Victoria,
de los errores cometidos, de las heridas que aún no cerraban. Se presentó como víctima de una mujer incapaz de perdonar. Mercedes lo escuchaba mientras su determinación se debilitaba. Quería creerle, necesitaba creerle. Solo quiero paz, murmuró él, y contigo la encuentro. Aquellas palabras, dichas en tono casi confidencial, derritieron la resistencia que aún quedaba. Mercedes sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, que cada paso la acercaba a un terreno incierto, pero la promesa de consuelo inmediato era demasiado poderosa. Se dejó envolver por sus brazos. En ese instante, el mundo exterior desapareció. No existían sospechas ni advertencias, solo el calor de un abrazo que le ofrecía la ilusión de seguridad. Sabía, en un rincón oculto de su conciencia, que estaba caminando hacia el abismo, pero eligió ignorarlo. Mientras tanto, en otra ala del palacio, Victoria observaba el movimiento de las sombras tras las cortinas. No necesitaba pruebas visibles para intuir lo que estaba ocurriendo. Conocía demasiado bien la forma en que Dámaso operaba. Primero seducía, luego dividía. La frustración la consumía. Necesitaba a Mercedes como aliada para desenmascararlo, pero la pasión cegaba cualquier intento de razón. Victoria comenzó a considerar alternativas más drásticas. Si las palabras no bastaban, quizá la verdad debía revelarse de forma más contundente, pero cada paso implicaba riesgos. Exponer a Dámaso sin pruebas irrefutables podía volverse en su contra. En el centro de esa tensión creciente, Mercedes volvía a rendirse, consciente pero incapaz de detenerse. Su orgullo y su deseo chocaban sin tregua, dejando su alma atrapada en una tormenta que amenazaba con desbordarlo todo. El valle, ajeno en apariencia a esa lucha íntima, comenzaba a transformarse. Las decisiones tomadas en silencio aquella noche tendrían consecuencias que aún nadie alcanzaba a medir. Y mientras la oscuridad envolvía el palacio, el juego de poder avanzaba un paso más, silencioso e implacable. Dámaso entendía que el poder no se imponía de forma abrupta, se infiltraba. Mientras el enfrentamiento silencioso entre Mercedes y Victoria ocupaba la atención del palacio, él avanzaba por un camino distinto, más estratégico. Su objetivo no era únicamente mantener el vínculo con Mercedes, sino consolidar su posición dentro del valle con una base más sólida, la confianza de los hijos de José Luis. Sabía que el duque gobernaba con autoridad incuestionable, pero también conocía la fragilidad de ese equilibrio. Las decisiones recientes, especialmente el pacto que obligaba a Luisa a abandonar el valle sin Alejo, habían generado tensiones perceptibles. Allí había una grieta, y Dámaso sabía aprovecharlas. Comenzó a mostrarse cercano, dispuesto a escuchar sin juzgar. En los jardines, en los corredores, en encuentros aparentemente casuales, dejaba caer comentarios medidos. No criticaba abiertamente al duque, pero insinuaba que la rigidez podía convertirse en un riesgo. La estabilidad también requiere comprensión, comentó en una conversación tranquila, con tono reflexivo. El exceso de severidad puede provocar fracturas difíciles de reparar. Las palabras no eran acusaciones, sino semillas. Y él confiaba en que germinarían. La situación de Luisa y Alejo le ofrecía un terreno fértil. El pacto firmado por el duque había evitado la pena de muerte, pero imponía una separación devastadora. Luisa debía abandonar el valle para salvar su vida, dejando atrás al hombre que amaba. La aparente clemencia escondía una condena silenciosa. Dámaso comprendía que esa decisión podía debilitar la imagen de José Luis ante sus propios hijos. No necesitaba liderar la oposición, bastaba con acompañar el malestar. En paralelo, reforzaba su cercanía con Mercedes. Sabía que su vínculo con ella le otorgaba legitimidad dentro del palacio. No la presionaba, la envolvía con paciencia, mostrándose comprensivo, atento a cada duda que pudiera surgir. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el destino de Luisa mantenía en vilo a todos. Tras esquivar la ejecución, el alivio apenas duró un instante
Ahora la perspectiva de sobrevivir lejos de Alejo se presentaba como una forma distinta de sufrimiento. Alejo vivía atrapado entre la obediencia y la rabia contenida. Había aceptado el pacto para salvarla, pero la separación le resultaba insoportable. Cada rincón del valle le recordaba promesas que ya no podrían cumplirse. Dámaso observaba esa tormenta emocional con fría lucidez. Un hijo resentido podía convertirse en una pieza clave en el futuro. No necesitaba empujarlo a la rebelión, bastaba con dejarle espacio para cuestionar. En una conversación privada, adoptó un tono casi paternal. A veces, las decisiones se toman pensando en el bien común, dijo con aparente neutralidad. Pero eso no significa que no duelan. No ofrecía soluciones, solo comprensión. Y esa comprensión era suficiente para ganar terreno. Nada en él era improvisado. Cada gesto respondía a una lógica calculada. Sabía que el poder no siempre se obtiene desafiando directamente al líder. A veces basta con presentarse como alternativa sensata cuando el descontento crece. Victoria intuía que algo se movía bajo la superficie. Aunque no pudiera demostrarlo, percibía que Dámaso no solo jugaba en el terreno emocional de Mercedes, sino en un tablero más amplio. El valle comenzaba a transformarse. Las lealtades se tensaban. La autoridad del duque, aunque firme en apariencia, enfrentaba murmullos que antes no existían. Y en medio de ese escenario, Dámaso avanzaba sin levantar sospechas abiertas, convencido de que el desenlace ya estaba escrito en su mente. Solo debía esperar el momento adecuado para que las piezas encajaran. La noticia de que Luisa había evitado la pena de muerte se propagó por el valle como un suspiro colectivo de alivio. Durante unas horas, incluso en el palacio, se respiró una calma frágil, casi agradecida. Sin embargo, esa sensación se desvaneció en cuanto se comprendió el alcance real del pacto sellado por el duque. Luisa viviría, sí, pero tendría que abandonar el valle sin Alejo. La misericordia estaba condicionada. En la pequeña habitación donde se refugiaba, Luisa permanecía sentada junto a la ventana, observando los campos que se extendían más allá de los muros. Cada árbol, cada sendero, cada rincón formaba parte de su historia con Alejo. Pensar en marcharse era como arrancarse una parte del alma. Alejo, por su parte, recorría los jardines con pasos pesados. Sabía que había aceptado el pacto para salvarla. Recordaba el instante en que su firma selló la renuncia. Un acto desesperado, impulsado por el miedo a perderla para siempre. Pero ahora comprendía el precio real de aquella decisión. No había celebración posible. La separación no era solo física, era un destierro emocional. Vivir lejos uno del otro equivalía a prolongar el dolor día tras día. En medio de esa desolación, Adriana se negó a aceptar la derrota. Desde que supo los términos del acuerdo, sintió que algo en su interior se rebelaba. Para ella, la vida de Luisa no podía reducirse a un intercambio frío entre justicia y orden. Había humanidad en juego. A pesar de su avanzado estado de gestación, Adriana decidió enfrentar al duque. Luisa intentó disuadirla. «No quiero que arriesgues tu salud por mí», le suplicó con voz temblorosa. «Ya has hecho suficiente». Pero Adriana no concebía la pasividad ante una injusticia. Veía el sufrimiento de ambos jóvenes y sabía que el silencio solo consolidaría una decisión que consideraba cruel. Cuando acudió al despacho de José Luis, el ambiente estaba cargado de tensión. El duque escuchó sus argumentos con expresión contenida. Adriana habló del amor, de la juventud, de la posibilidad de encontrar soluciones menos severas. «La vida de Luisa ya está a salvo», dijo con firmeza. «¿Por qué condenarla a un exilio emocional?» José Luis respondió con frialdad medida. El pacto fue claro. Sin esa condición, la sentencia habría sido otra. Las palabras resonaron con dureza. Adriana intentó apelar al padre, no al gobernante. Alejo no es solo su heredero, es su hijo. Pero el duque se mantuvo inamovible. Para él, la estabilidad del valle dependía de decisiones firmes, incluso cuando resultaban dolorosas. Al salir del despacho, la tensión acumulada estalló.
Adriana sintió que el aire le faltaba, que la impotencia la sobrepasaba. Rafael acudió de inmediato al verla tambalearse. La sostuvo, preocupado por su estado. La crisis nerviosa que siguió alarmó a quienes la rodeaban. El embarazo avanzado convertía cada alteración en un riesgo real. Rafael permaneció a su lado, hablándole con suavidad, ayudándola a recuperar la calma. «No estás sola», le repetía. «Lo enfrentaremos juntos». Mientras tanto, Luisa y Alejo comenzaban a resignarse. La esperanza, que antes los impulsaba a desafiar cualquier obstáculo, se debilitaba bajo el peso de la realidad. Ambos comprendían que insistir podía provocar un enfrentamiento directo con el duque, algo que ninguno deseaba. El valle entero parecía contener la respiración. La decisión de José Luis no solo afectaba a dos jóvenes enamorados, marcaba el tono de una autoridad que no admitía matices, y aunque la partida de Luisa aún no se había concretado, el aire ya estaba impregnado de despedida. Adriana no logró olvidar la frialdad con la que José Luis defendió el pacto. Durante días, la escena en el despacho se repitió en su mente. La rigidez de su postura, la ausencia de vacilación, la idea de que el deber estaba por encima de cualquier sentimiento. Para ella, aquella convicción resultaba incompleta. Gobernar no era solo imponer orden, sino también comprender las consecuencias humanas de cada decisión. Rafael permanecía atento a cada uno de sus movimientos. La crisis nerviosa había sido una señal clara de que el cuerpo de Adriana no podía soportar tensiones prolongadas. Sin embargo, conocía demasiado bien su carácter como para pedirle que olvidara el asunto. «Prométeme que al menos descansarás», le dijo una noche. Intentando suavizar su determinación, Adriana sintió, aunque en su interior sabía que la lucha no había terminado. Mientras tanto, el valle comenzaba a dividirse en opiniones. Algunos defendían al duque, argumentando que la ley debía cumplirse sin excepciones. Otros, en voz baja, cuestionaban la severidad de separar a dos jóvenes que ya habían sufrido suficiente. Luisa, consciente del revuelo que su situación estaba provocando, se sentía cada vez más culpable. No deseaba convertirse en motivo de discordia ni en causa de tensiones familiares. Observaba el cansancio en el rostro de Alejo, la preocupación en los ojos de Adriana y Rafael, y comprendía que su permanencia podía prolongar el conflicto. Una tarde, mientras caminaba por el claustro en silencio, se cruzó con Adriana. La serenidad aparente de Luisa contrastaba con la intensidad de su mirada. «No quiero que sigas enfrentándote a tu padre por mí», dijo con suavidad. «Ya ha sido suficiente». Adriana negó con firmeza. «No es solo por ti, es por lo que representa esta decisión». Pero Luisa percibía algo que otros no veían. La obstinación del duque no cedería ante nuevas súplicas, y prolongar la confrontación solo incrementaría el desgaste. En paralelo, Dámaso seguía observando con atención. La tensión generada por el pacto debilitaba la cohesión familiar. Sin intervenir abiertamente, dejaba que el malestar creciera. Cada discusión, cada intento fallido de mediación, erosionaba un poco más la imagen de firmeza absoluta de José Luis. Mercedes, atrapada aún en su propio conflicto emocional, comenzaba a notar el ambiente cargado. Aunque evitaba involucrarse directamente en el asunto de Luisa, intuía que el valle estaba cambiando. Rafael, por su parte, decidió acompañar a Adriana en una nueva conversación con el duque, aunque sin el tono confrontativo anterior. Esta vez buscaban diálogo, no choque. El encuentro fue breve. José Luis escuchó con paciencia, pero reiteró su postura. No habrá modificación del pacto. La claridad de sus palabras cerró cualquier resquicio de esperanza inmediata. Al salir, Adriana comprendió que insistir de la misma manera no produciría resultados. La lucha debía tomar otra forma. No se trataba solo de confrontar, sino de encontrar alternativas que el duque no pudiera ignorar. Luisa, entretanto, comenzaba a tomar una decisión en silencio. La veía como una forma de aliviar la presión sobre todos. Si la separación era inevitable, quizás debía asumirla sin más demoras. La tensión no disminuía,
simplemente cambiaba de forma. El valle se encontraba en un equilibrio inestable. Cada paso dado por uno de sus habitantes parecía desencadenar una reacción en cadena. Las pasiones, los deberes y las estrategias se entrelazaban en una red cada vez más compleja. Y aunque el pacto permanecía intacto, algo había cambiado. El silencio obediente se había transformado en debate. La decisión comenzó a formarse en el corazón de Luisa mucho antes de que se atreviera a pronunciarla en voz alta. No fue un arrebato, sino un proceso lento, doloroso, casi inevitable. Cada conversación en el palacio, cada discusión en torno al pacto, cada mirada de preocupación dirigida hacia ella reforzaba una idea que al principio le parecía insoportable. Quizá la única manera de proteger a quienes amaba era marcharse sin más resistencia. Pidió a Pepa que la acompañara a la capilla antigua. Lejos de oídos indiscretos, el aire olía a piedra húmeda y cera consumida. Allí, bajo la tenue luz que se filtraba por los vitrales, Luisa encontró el valor para hablar. «He tomado una decisión», dijo con voz serena, aunque sus manos temblaban. Pepa la observó con inquietud. «¿Qué decisión?». Luisa respiró profundamente. «Me iré cuanto antes. No esperaré más». Las palabras quedaron suspendidas en el silencio solemne del lugar. Pepa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Sin luchar?», preguntó con incredulidad. Luisa negó suavemente. «Esto también es luchar, pero de otra manera». Le explicó que no quería que Adriana pusiera en riesgo su salud enfrentándose al duque. Tampoco quería que Alejo se viera obligado a desafiar a su padre abiertamente. La tensión creciente estaba fracturando el valle, y ella no deseaba ser la chispa que provocara una ruptura mayor. Pepa comprendió entonces que aquella decisión no nacía de la resignación, sino del sacrificio. Esa misma noche, Luisa buscó a Alejo en los jardines. La luna iluminaba los senderos con una claridad casi irreal. Cuando se encontraron, ambos supieron que algo definitivo estaba a punto de ocurrir. «No podemos seguir esperando un cambio que no llegará», dijo Luisa con dulzura. Alejo intentó protestar, hablar de nuevas estrategias, de insistir ante su padre, pero la mirada de Luisa lo detuvo. «Tu amor ya me salvó la vida», susurró. «No permitiré que lo destruyan por intentar salvar lo imposible». El silencio entre ellos fue devastador. Se abrazaron con la intensidad de quienes comprenden que cada segundo cuenta. No era una despedida formal, pero sí el reconocimiento de que el tiempo se agotaba. Mientras tanto, Adriana percibía el cambio. Aunque Luisa no le había confesado aún su plan, en su expresión había una calma distinta, una serenidad que inquietaba. Rafael, atento a los detalles, también notó que algo se estaba resolviendo en silencio. El valle, ajeno a la conversación íntima de los jóvenes, continuaba su rutina, pero bajo esa apariencia, la tensión se transformaba en anticipación. Dámaso observaba con atención. La partida voluntaria de Luisa podía convertirse en una herramienta inesperada. Cada acto de sacrificio revelaba grietas en la autoridad del duque, y él sabía aprovechar cada grieta. Victoria, por su parte, intuía que la marcha de Luisa alteraría más de lo que parecía. No solo afectaría a Alejo, modificaría el equilibrio emocional del palacio. Luisa regresó a su habitación con el corazón pesado pero decidido. Sabía que su elección cambiaría el rumbo de su vida. Tal vez algún día regresaría, tal vez no, pero en ese instante, su prioridad era evitar que el conflicto se transformara en guerra abierta. El valle se encontraba en un punto delicado. Las decisiones personales comenzaban a tener repercusiones colectivas. Y aunque la despedida aún no se había anunciado oficialmente, el aire ya estaba impregnado de un adiós inevitable. La determinación de Luisa de marcharse cuanto antes no tardó en filtrarse entre los muros del palacio. Aunque no lo anunció públicamente, la serenidad con la que comenzó a ordenar sus pocas pertenencias despertó sospechas. Adriana fue la primera en comprender que algo había cambiado de manera definitiva. La encontró al amanecer, contemplando el horizonte desde el balcón. «¿Has decidido algo?», dijo Adriana con voz suave. Luisa no negó.
Sus ojos estaban enrojecidos, pero firmes. No puedo seguir esperando que otros luchen por mí. Adriana sintió un golpe en el pecho. Había enfrentado al duque, había arriesgado su estabilidad emocional y física, convencida de que aún existía una posibilidad de revertir el pacto. Pero la mirada de Luisa le revelaba que la batalla estaba cambiando de terreno. Irte no es rendirte, intentó decirle. Pero tampoco es la única opción. Quizá no, respondió Luisa, pero es la que menos daño causará. Rafael, que había permanecido cerca, intervino con cautela. ¿Has hablado con Alejo? Luisa asintió en silencio. No necesitó añadir palabras. La intensidad de su expresión bastaba para describir la despedida anticipada que ambos habían compartido bajo la luna. La noticia llegó pronto a oídos de José Luis. El duque recibió la información con gesto impenetrable. Desde su perspectiva, la marcha voluntaria confirmaba la validez del pacto. No necesitaba imponer nada más. Sin embargo, la reacción en el valle fue distinta. La decisión de Luisa no se interpretó como obediencia, sino como sacrificio. La idea de que una joven enamorada abandonara todo para evitar una confrontación directa comenzó a generar una corriente silenciosa de incomodidad. Adriana sintió que esa incomodidad debía transformarse en reflexión. No se trataba ya de suplicar al duque, sino de evidenciar las consecuencias humanas de sus decisiones. No podemos permitir que el sacrificio de Luisa pase desapercibido, dijo a Rafael con determinación. Ambos decidieron hablar con quienes aún guardaban silencio, no para incitar rebelión, sino para recordar que el poder debía estar acompañado de compasión. Mientras tanto, Alejo enfrentaba su propio conflicto. Había intentado aceptar la separación como un deber, pero ahora que la partida era inminente, el peso de la realidad lo asfixiaba. Cada paso que Luisa daba hacia su adiós le recordaba que su firma en aquel pacto no solo salvó una vida, sino que la apartó de la suya. Dámaso observaba la escena con interés calculado. La partida de Luisa debilitaba emocionalmente a Alejo, y un heredero herido era más vulnerable a influencias externas. Sin intervenir abiertamente, mantenía su postura de figura comprensiva, dispuesto a escuchar. Victoria, por su parte, veía en esa cadena de acontecimientos una confirmación de que el valle estaba entrando en una fase crítica. Las decisiones tomadas en nombre del orden comenzaban a erosionar la confianza interna. Adriana, pese al cansancio que aún arrastraba, encontró en la serenidad de Luisa una lección amarga. A veces, el acto más valiente no era enfrentarse de frente, sino apartarse para evitar que la herida se hiciera más profunda. Pero esa valentía no anulaba la responsabilidad de quienes habían provocado la situación. La mañana avanzó con una sensación de cuenta regresiva. Aunque el pacto no había cambiado, la percepción del mismo sí lo hacía. Ya no era solo una medida legal, era una historia de amor truncada que todos conocían. Y en ese silencio cargado de emociones, el valle comenzaba a comprender que ninguna decisión, por firme que fuera, estaba exenta de consecuencias. Mientras la inminente partida de Luisa marcaba el pulso emocional del valle, otra tormenta se gestaba en silencio. Atanasio y Matilde no habían dejado de investigar lo ocurrido con su boda frustrada. Aquella ceremonia interrumpida no solo había sido una humillación pública, sino también una herida íntima que se negaba a cicatrizar. Ambos estaban convencidos de que la anulación no fue fruto del azar. Demasiadas coincidencias, demasiada rapidez en la reacción de quienes se oponían al enlace. Sin embargo, más allá de la sospecha sobre Victoria, lo que verdaderamente los inquietaba era la sensación de que la información había salido de su propio entorno. Alguien habló, murmuró Atanasio una noche, repasando mentalmente cada detalle. Matilde lo escuchaba con el corazón encogido. Sabía que el círculo de personas que conocían sus planes era reducido. Eso convertía la traición en algo personal, casi insoportable. Comenzaron a revisar conversaciones, miradas, actitudes que antes parecían inofensivas. Lo que antes era confianza, ahora se teñía de duda. La posibilidad de que la delación proviniera de alguien cercano, quizá incluso de la propia familia,
los dejaba descolocados. No quiero creerlo, susurró Matilde. Pero tampoco puedo ignorarlo. Atanasio compartía esa angustia. No deseaba señalar sin pruebas, pero tampoco estaba dispuesto a resignarse a la incertidumbre. Descubrir la verdad era más que una necesidad. Era la única manera de recuperar la dignidad arrebatada. Mientras tanto, el resto del valle parecía caminar sobre una cuerda tensa. La partida de Luisa se acercaba. La autoridad del duque era cuestionada en voz baja y las maniobras de Damaso continuaban desarrollándose bajo la superficie. Damaso, siempre atento, comprendía que la desconfianza interna era terreno fértil para sus planes. No necesitaba intervenir directamente en la investigación de Atanasio y Matilde. Bastaba con dejar que la sospecha hiciera su trabajo. Cuando los lazos se debilitan, el poder encuentra nuevas vías para infiltrarse. Victoria, por su parte, intuía que la revelación de ciertas verdades podría desencadenar consecuencias mayores de lo previsto. El valle estaba entrando en una etapa donde cada secreto oculto tenía el potencial de alterar el equilibrio general. La investigación de Atanasio y Matilde avanzaba con cautela. No buscaban escándalo, sino certezas. Cada conversación con miembros del servicio, cada recuerdo revisado, cada detalle reconsiderado, los acercaba a una conclusión incómoda. La traición no había venido de un enemigo declarado, sino de alguien que se movía en su mismo círculo de confianza. El peso emocional de esa sospecha era casi tan devastador como la boda frustrada en sí. En paralelo, la noticia de que Luisa partiría voluntariamente comenzó a resonar con más fuerza. Algunos la veían como un acto de nobleza, otros como una prueba de que el valle estaba sacrificando demasiado en nombre del orden. Adriana, aún recuperándose de la tensión acumulada, comprendía que todas estas historias estaban conectadas. La autoridad rígida del duque, las intrigas silenciosas de Damaso, la ceguera emocional de Mercedes y la traición en la boda de Atanasio formaban parte de un mismo entramado. El valle ya no era un lugar de certezas. Se había convertido en un escenario donde cada relación era puesta a prueba. La noche cayó con una sensación de inestabilidad creciente. Nadie podía prever el desenlace inmediato, pero todos intuían que algo estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Atanasio y Matilde sabían que, cuando descubrieran el nombre del traidor, nada volvería a ser igual, y mientras el viento recorría los campos en silencio, el valle entero parecía contener la respiración, consciente de que las revelaciones pendientes podrían redefinir alianzas, romper vínculos y desatar consecuencias que nadie estaba preparado para enfrentar.